Tenía 10 años de edad. Era la primera vez que yo escuchaba una teoría tan importante para la sociedad y tan desconocida para mí, un niño de 10 años. Estudiaba en una escuela del Estado y el profesor aquel día nos trajo la novedad del día. Ingresó a clase y dijo: hoy hablaremos de cómo el universo fue creado. Yo tenía una idea clara porque desde esa edad yo ya estudiaba la palabra de Dios. Para mí todo era tan simple, no era nada complejo, era tan sencillo. Todo es creación de Dios, todo existe un creador. Pero aquel día el profesor trató de convencer a toda la clase, de decirnos de que esa idea de que todo esto viene por un creador no es real. Que últimamente la ciencia descubrió algo novedoso y que la humanidad vivió engañada por miles de años y miles de personas están creyendo cosas absurdas, y él nos desafió así: la ciencia es lo que dice esto y nosotros no podemos ir en contra de la ciencia, porque estos hombres estudian, estos hombres son genios, estas personas investigan. Así que aquí no entra la religión. Ustedes pueden olvidarse de todas sus creencias, de todo lo que hasta hoy pensaron. A partir de hoy, aquí en la clase hablaremos de que el mundo surgió como resultado de una evolución. Aquel día yo, de regreso a casa, iba pensando en todas las cosas que aprendí en clase. Para mí era novedad y era muy sorprendente. Algunas preguntas yo me hacía. ¿Será verdad que yo estoy equivocado? ¿Será verdad lo que la ciencia está explicando? ¿Será verdad lo que la mayoría aprueba? ¿Será verdad eso? Pero cuando empezaba a analizar aquellas cosas que aprendí en clase, yo pensé así: era solo un niño, tenía 10 años. Yo necesito más fe para creer en esto que es imposible. Aquella persona que dice que no tiene fe para creer en un Dios creador, necesita más fe para creer en que todo esto ocurrió de la nada, en que todo es el resultado de la evolución. Cuando abro la palabra de Dios, encuentro que tú y yo y este mundo no es el resultado de la selección natural y de que nosotros no venimos como resultado de la evolución, ni nuestros antepasados fueron los monos. No, querido, la palabra de Dios nos dice que existe un creador. Es clara, es específica. Tú y yo somos hijos de Dios. Finalmente, los seres humanos tenemos que responder 3 preguntas en la vida. Si nosotros conocemos bien estas 3 preguntas, entonces tenemos una dirección cierta. La primera pregunta es: ¿de dónde vengo? Eso tiene que ver con mi origen. La segunda pregunta es: ¿quién soy yo? Eso tiene que ver con mi identidad. Y la tercera pregunta es: ¿a dónde voy? Eso tiene que ver con mi destino. Cuando los seres humanos estamos seguros de dónde venimos, entonces también tenemos la seguridad de quiénes somos. Hay muchas personas que no saben quiénes son, por eso tienen el comportamiento que tienen. La persona que no sabe quién es, adopta cualquier moda, cree en cualquier cosa. Pero cuando tú tienes la certidumbre, la certeza de dónde vienes, entonces tú vas a saber quién eres. Y cuando sabes quién eres, entonces trazas bien tu destino porque sabes a dónde estás yendo. Entonces, hay muchas personas que en este mundo andan sin rumbo, sin dirección, porque no saben su origen, no conocen su identidad y no saben cuál es su destino. Y cuando tú no sabes cuál es tu destino, entonces vas a tomar cualquier camino. Es decir, cualquier creencia absurda que parezca por allí, tú lo vas a tomar como real, porque te olvidaste de quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Antes de poder hablar estas 2 posiciones de creación o evolución, vamos a imaginar o a pensar un poco en quiénes son aquellos o aquellas personas que están a favor de la evolución o que creen en la evolución. Encuentro solamente 2 grupos importantes.
En el primer grupo están los ateos. Cuando yo empiezo a analizar un poco los ateos, encuentro que también hay dos tipos de ateos. Los ateos están divididos. El primer tipo de ateo es aquel que dice: yo no creo en Dios porque no lo veo. Solamente creo en aquello que mis ojos pueden ver, en aquello que yo puedo palpar. Yo tengo una pregunta para esa persona. ¿Y qué hay de las cosas que existen y no se pueden ver? Por ejemplo, el amor es un sentimiento que no se puede ver. El dolor. Cuando tú dices: tengo dolor de cabeza, alguien te puede decir: yo no veo el dolor. Pero tú dices: yo lo siento, correcto, pero no lo veo. Entonces, como no lo veo, yo no te creo que tienes dolor. Te das cuenta que hay cosas que no vemos y sí creemos porque sentimos, porque hay evidencias. Te das cuenta que, ¿qué pasaría si todos los seres humanos solamente creyésemos en aquello que vemos, en aquello que pasamos por laboratorio? Es como si le dijeras a un niñito: mira mi cerebro. Y él te dice: ¿dónde está? Solo veo tu cabeza. No, yo tengo cerebro. Y él te dice: yo no veo tu cerebro. Entonces quiere decir que no tienes. Eso no es verdad, porque todos sabemos que tenemos cerebro. Hay muchas cosas que no se pueden palpar, no se pueden tocar, no se pueden mirar, pero existe y es real. Y una de esas es Dios. Ahora, el segundo tipo de ateo es ateo o decidió ser ateo porque tiene una amargura en el corazón. Es decir, en su cabeza hubieron tantas preguntas que no logró resolver en un momento difícil de la vida. Encuentra personas que niegan la existencia de Dios, no porque sea una teoría, no porque la ciencia diga, sino porque en su corazón hay resentimiento contra Dios. Porque en algún momento de la vida ellos se cuestionaron. Puede ser después de una tragedia, después que perdieron un hijo, después que perdieron un familiar. Después que ocurrió alguna cosa difícil en su vida, ellos miraron para el cielo y preguntaron: Señor, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no evitaste que esto pueda tocar mi vida? Entonces, al no encontrar respuestas, ellos llegan a la conclusión: Dios no existe. Ahí está el grupo de personas que dice: si Dios existiese, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué los niños inocentes sufren? ¿Por qué existe el clima que en algunos lugares es favorable, en otros lugares hace desastres? ¿Por qué? Si Dios tiene el control de todo, si Dios existiera, ¿por qué hay tanto dolor? Entonces, si tú eres una de esas personas, quiero decirte lo siguiente: quita la amargura del corazón. Las consecuencias que vivimos en este mundo es por el pecado. Y en lugar de cuestionarte, tienes que creer en Dios. ¿Por qué tienes que creer en Dios? Porque cuando buscaste respuestas, tú fuiste a buscar al lugar equivocado. Cuando tú quieras respuestas para tu vida: ¿por qué sufro? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué este gran conflicto? Tienes que ir a la Biblia. La palabra de Dios tiene respuestas para tus preguntas. Pero puede ser que estoy hablando para ti, que has negado la existencia de Dios por un acontecimiento de tu vida. Y eso es injusto, querido. Entonces, estos dos tipos de ateos quieren sacar a Dios del escenario, ¿correcto? Entonces dicen: Dios no existe, no hay un creador, entonces yo creo en cualquier otra teoría, cualquier cosa que la ciencia pueda decirme, yo lo creo. ¿Por qué? Porque quieren sacar a Dios del escenario, a Dios de su vida, a Dios del mundo, a Dios creador. ¿Y qué cosa dice la Biblia respecto a esas personas? Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 14, el versículo 1. Escucha con atención. Dice así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Te voy a repetir una vez más. Mira lo que está diciendo David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es decir, ¿quién niega su existencia? El necio. ¿Por qué dice el necio? Porque existen tantas evidencias para saber que hay un creador, para reconocer que hay un Dios. Existen tantas evidencias visibles que tú tienes que cerrar bien los ojos para decir: tú no existes y yo no creo en ti. Entonces, eso es una persona necia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, y se ha corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Ahora, es interesante ver de que el otro grupo que cree en esta teoría de la evolución es un grupo de científicos.
¿correcto? Hombres de ciencia, hombres que investigan. ¿Qué cosa es la ciencia? Hasta ahora recuerdo muy bien aquel concepto que me enseñaron en secundaria. Ciencia es la observación de las cosas para poder tener un acercamiento hacia algo y podamos conocer más sobre ese algo. Solo que hay un problema de la ciencia. ¿Y cuál es el problema? El problema de la ciencia es la siguiente. Muchas veces, en lugar de observar ese algo, empieza a especular. Lo que no entiende, empieza a teorizar, a dar por hecho de que así es. Y de allí nació esta teoría de la evolución. Tú sabes que la teoría de la evolución no pasa de ser una teoría, una presuposición de algunos científicos. ¿Y por qué digo de algunos científicos? Porque el 65% de científicos creen en un Dios creador. 65% de científicos creen en un Dios creador. Ahora, es interesante que tú entiendas algo. Si la ciencia tiene que decirnos toda la verdad, tú te puedes preguntar, entonces, ¿por qué algunos insisten en creer en la evolución? ¿Te acuerdas que inicié diciéndote 3 preguntas? La razón es esta. El diablo quiere sacar a Dios del universo, del mundo y de tu vida. Y por una razón. Porque si tú sacas a Dios como creador, entonces la vida no tiene sentido, no tienes rumbo, no tienes a quién seguir, no tienes a quién amar, no tienes a quién servir. ¿Por qué? Porque tú vienes de un antepasado, que son unos animalitos, tú vienes de la selección natural, tú vienes de una evolución. Entonces la vida no tiene sentido, tú no tienes un destino. ¿Te das cuenta? Entonces el diablo es astuto. El diablo quiere crear en la mente de las personas que Dios no es el creador. Porque cuando saca a Dios como el creador de las cosas, tú no tienes a quién adorar. Entonces empiezas a creer cualquier cosa, cualquier teoría que aparezca. Y ahí aparece la teoría que este mundo es el resultado de una grande explosión. ¡Oh, qué interesante! Vamos a imaginar que eso sea verdad. Yo tengo un reloj aquí en la mano. Ahora, tú puedes creer, si yo te digo, mira, este reloj fue creado de la nada. Un día, en un cuarto, hubo una explosión y de pronto apareció el agujero, el minutero, el que da la hora, los números, apareció el metal y todo encajó bonito y funcionó y es un reloj. ¿Tú me creerías en eso? Es imposible de creer, ¿verdad? Todos sabemos de que un reloj, siendo un objeto pequeñito, tiene un creador. Ahora, ¿qué te hace pensar entonces que el universo, al ver lo macro y lo micro que existe en el universo, la grandeza del universo y lo más pequeñito que existe en este mundo, desde una célula que es tan compleja, qué te hace creer y pensar de que eso vino de la nada? ¿Te fijaste ya en el orden que tiene las estrellas, el sol, la distancia que tiene sobre la Tierra? ¿Te fijaste en el orden del sistema planetario solar? ¿Te fijaste en el orden que tiene el universo? ¿Te fijaste en lo macro? Y si vamos a estudiar una célula, una neurona, lo más pequeño, lo que nuestros ojos no pueden mirarlo, ¿tú te diste cuenta cuán complejo es? ¿Te pusiste a pensar en la capacidad que tiene tu cerebro para pensar? ¿Te pusiste a pensar en tu cuerpo, que todo es perfecto, todo está en su lugar? Ahora que alguien venga y me diga, todo eso es resultado del tiempo, de la evolución, de una explosión y de tantas otras teorías que puedan aparecer por allí. Querido, eso no es real. Eso no es real. La Biblia me dice que tú y yo venimos de un Dios creador. Charles Darwin, cuando publicó su libro El origen de las especies, cuando fue publicado el libro en el año 1859, en ningún momento comprobó de que todos venimos por la selección natural o todos venimos como resultado de la evolución. Más de una vez en su libro
escribió y explicó lo siguiente: esto es una presuposición, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo interpreto. Por eso es que usó frases como quizá, tal vez, puede ser. Entonces, aquellas personas que quieren sacar a Dios de la historia y a Dios de la creación, toman ese libro y hacen decir muchas veces lo que él nunca pensó ni explicó. Él empezó a escribir allí sus ideas, sus presuposiciones, y hoy aquello se llama ciencia. ¿Te das cuenta? Ahora, la palabra de Dios es clara y dice: ante tanta evidencia de que existe un Dios creador, que hay un diseño inteligente, que hubieron manos poderosas y una palabra poderosa que creó todo, y a pesar de eso no crees en un Dios creador, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pastor, entonces, si eso no es verdad, ¿cómo existimos? ¿Cómo existió todo lo que vemos? Entonces tenemos que ir a Génesis capítulo 1, porque aquí encuentro la respuesta más sencilla, más simple, hablando acerca de la creación de este mundo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estás entendiendo? En el principio existió un creador. Y si tú lees todo el capítulo 1 de Génesis, vas a encontrar el orden perfecto como Dios creó las cosas. En primer lugar, creó el primer día la luz, segundo día el firmamento, tercer día las plantas, el cuarto día las lumbreras, el quinto día las aves y los peces, el sexto día animales cuadrúpedos, y también creó al hombre y la mujer. Y el séptimo día él reposó, él descansó. Así fue creada todas las cosas que hoy existen. Eso no es una teoría. Eso ahora te lo puedo comprobar con la Biblia, y la ciencia puede afirmar a estas cosas. ¿Sabes por qué? Mira, la Biblia decía miles de años atrás muchas cosas que la ciencia recién lo comprobó. Por ejemplo, antes que Gregorio Mendel hablara acerca de la herencia y la genética, en el año de 1860, la Biblia ya decía en Génesis 1:11, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árbol que dé su fruto, según su género y según su especie. La ciencia logró comprobar muchos años después lo que la Biblia ya decía. ¿Comprobada por la ciencia? Sí. En la semilla de una uva existe como un microsoftware que dice qué color debe tener la uva, qué tamaño debe tener la uva, qué propiedades debe tener la uva, y todas las especies y semillas que Dios creó. ¿Te das cuenta? Otra cosa, la Biblia en el libro de Job, capítulo 28, hablaba de que el aire...
aire tiene peso, antes que la ciencia descubriese el barómetro. ¿Correcto? Ya decía la Biblia que el aire tiene peso. Y cuando la ciencia o los hombres de ciencia en un momento pensaron de que la tierra era sostenida por tortugas gigantes y otras cosas, la Biblia en el libro de Job ya decía que la tierra estaba sostenida sobre la nada. Y la ciencia tardó en entender y comprobar esto. Ahora te hago una pregunta. Si la Biblia mencionó eso, y los que escribieron la Biblia no eran hombres de ciencia, y eso logró comprobar la ciencia, ¿tú crees que la Biblia no es un libro inspirado por Dios? Isaías 40:22 dice así: